El bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba hay que apreciarlo en nuestro criterio en su integralidad, en varios escenarios o varias dimensiones, y a partir de ahí también valorar a quién afecta, a quién beneficia. Conocemos todos y todas que se inició en el año 1962, hace más de 60 años, en un momento internacional diferente, pero continúa recrudecido. Desde entonces han vivido bajo los efectos del bloqueo casi 10 o más de 10 generaciones de cubanos y cubanas, y como parte de ellos, casi el 80% de la población actual de Cuba, hemos vivido bajo un gobierno de Estados Unidos que nos ha impuesto este brutal bloqueo. Pese a su existencia, a la existencia del bloqueo, en fecha reciente, en el año 2019, la población cubana votó y aprobó una constitución con más del 86% de votos válidos en un proceso de referendo popular mediante votos secretos, voluntarios y libres. Véase si hay efectos nocivos del bloqueo que puedan o no afectarlo. Seguimos aquí, pese a todo lo que se diga. Decía que hay que valorar varios escenarios o dimensiones. El bloqueo, como conocemos desde el punto de vista jurídico, afecta el derecho internacional, afecta la igualdad entre los pueblos, afecta el derecho a la libre determinación, a la no intervención de un Estado en los asuntos de otro, afecta el respeto a la independencia y a la libre determinación, además de violar de forma masiva y flagrante los derechos humanos de los cubanos. Veamos algunos detalles, elementos jurídicos, y valoraremos elementos prácticos. En la dimensión nacional afecta que Cuba pueda obtener ingresos que ha dejado de percibir por concepto de exportaciones de servicios, exportaciones de mercancías. Nos afecta también por pérdidas, porque la necesidad de reubicación geográfica de nuestro mercado, por el deterioro de la producción, de los servicios, escasez de alimentos y de combustible, porque no hay posibilidad de obtenerlo en un mercado tan cercano como el de Estados Unidos. Ejemplos hay muchos. Y aquí siempre rememoro, y a veces la historia nos da la razón. Por ejemplo, en el siglo pasado, en los años 90 del siglo pasado, en el momento en que la economía cubana se dificultó grandemente por la desaparición del campo socialista, el gobierno de Estados Unidos, vecino cercano, lejos de ayudar o contribuir a la solución de los problemas, aprobó leyes que contrajeron drásticamente aún más la presión económica sobre nuestro país. Desde entonces, barcos que toquen puerto cubano no pueden entrar al puerto de Estados Unidos. ¿Y eso qué hace esto? Que se encarezca el comercio exterior, pues la mayoría de los insumos, materias primas, bienes deben transportarse desde mercados lejanos y muchas veces deben descargarse en tercer país para después trasladarlos a Cuba. Esto encarece las compras y las transportaciones. Y el origen de este detalle está en aquellas leyes aprobadas en los años 90 por el gobierno de los Estados Unidos. Si vinculamos lo anterior con que el país no tiene acceso a finanzas de organismos internacionales, sin dudas se comprenderá que se agrava la situación económica y financiera del país. Junto a ello, debe mencionarse medidas más recientes, como la limitación de remesas que se adoptó en cierto momento, la prohibición de viajes turísticos, el intercambio profesional y científico. Son ejemplos estos que expresan aspectos esencialmente humanos y cómo el bloqueo afecta a esos derechos de cubanas y cubanos a solucionar por sí mismos sus necesidades. Hay otros elementos del diario Bregar. Al disminuirse la entrada de insumos al país, producto de las limitaciones que produce el bloqueo, los cubanos hoy sienten con mayor amplitud los efectos de esta política que la comunidad internacional ha condenado por más de 20 años. Lo sienten y lo sentimos en el transporte para ir a nuestro trabajo cada día, en los centros de trabajo cuando la falta de materias primas provoca la disminución de actividades o en momentos de cierre de su lugar de trabajo. En mi condición de presidente de la Sociedad Cubana de Derechos del Trabajo y la Seguridad Social, hemos visto en más de una ocasión estos efectos. Hay que valorar además que más del 22% de la población cubana hoy tiene más de 60 años de edad. Y este envejecimiento hace necesaria la existencia o la necesidad de medicamentos para ese grupo de edades, de aditamentos de apoyo incluso para algunas personas, de una mayor calidad de vida para estas personas de más de 60 años de edad, los denominados adultos mayores. Sin embargo, las limitaciones del bloqueo provocan que no siempre exista la posibilidad de su adquisición, impactando sensiblemente sobre el desenvolvimiento de la vida de estas personas de la tercera edad.
Hoy en el país también aproximadamente el 30% de la economía se desarrolla bajo esquemas de propiedad privada. Estos empresarios nuestros necesitan de insumos, de inversión, de acceder a mercados internacionales, de nuevos conocimientos, limitados en gran parte por el bloqueo. Hace unos días, para poner un ejemplo, un dueño de una de estas sociedades privadas, de una micro pequeña empresa, que nos solicitaba asesoramiento, estaba valorando adquirir tecnología en un país del continente americano. Y como esta tecnología tenía cierto componente de una empresa de Estados Unidos, todo el proceso negociador que ya había realizado tuvo que ser paralizado. Esto es un efecto práctico de estas limitaciones. Estas afectaciones afectan sin distinción, como podrán ver, a todas las personas en Cuba, sea quienes fueren. En otra dimensión, hacia terceros países, el bloqueo y esa medida colateral que los recrudece, que es la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, infundada esa inclusión, afecta no solo a Cuba, sino también a terceros países. En primer lugar, es una violación del principio a la autodeterminación de los estados, representa una aplicación extraterritorial de una ley nacional a otros países que no son parte del diferendo Cuba-Estados Unidos. Impide el acceso de Cuba a bienes, servicios y finanzas de terceros, como impide a otros países a establecer relaciones económicas ordinarias, como ocurre en cualquier otro país del mundo. En Cuba, junto a los productos tradicionales, hay una importante cantidad de productos y servicios que pueden contribuir al mejoramiento de la educación, a la salud, algunas tecnologías, a la vida de ciudadanos de esos terceros países. Pero por el efecto de estas medidas, entre ellas las de bloqueo, no pueden tener acceso. Hemos conocido y se conoce que hay, por ejemplo, un método de alfabetización aprobado en muchos países y probado en muchos países, un método cubano. Muchos países no pueden acceder a él dadas estas limitaciones. Y también en el orden internacional nos preguntamos si existe o no respeto a terceros países al mantener el bloqueo contra la voluntad de más de 190 estados. Valoremos una tercera dimensión, y es que también una dimensión que es diferente a como generalmente se hace. Es cómo afecta al pueblo estadounidense esta política, más allá de las limitaciones generadas por la disminución del turismo a Cuba o el intercambio científico y profesional. Se conoce, por ejemplo, que más de 30.000 personas en Estados Unidos deben sufrir una amputación de un miembro inferior y algún miembro inferior por padecer de úlcera de pie diabético. Desde el punto de vista humano, ¿es aceptable o no que ello ocurra si en Cuba existe un medicamento para evitar este proceder y está a apenas 30 minutos en vuelo de avión? Es una política que también sin duda afecta al pueblo de Estados Unidos. Hay otros elementos, y es que en Estados Unidos hay una comunidad cubana que necesita los permanentes vínculos con sus familiares en Cuba, y que en ocasiones estas medidas unilaterales derivadas del bloqueo limitan su posibilidad de comunicación, de atención a sus familiares en Cuba, muchos de ellos mayores de aquellos mayores de 60 años de edad que antes no se referían. La vida nos está demostrando, y estos ejemplos, la necesidad de eliminar esta política que la vida demuestra que debe ser eliminada. Sé que por estar soportado una cantidad importante de leyes es un proceso que puede demorar, pero por órdenes ejecutivas pueden adoptarse medidas que limiten los nefastos efectos contra el pueblo cubano. Ya existieron evidencias de ello durante el mandato de Barack Obama. Hoy también valoramos que en periodos anteriores no pocos amigos y amigas del pueblo de Estados Unidos hemos estudiado junto a ellos el sistema jurídico de ese país. Hemos estrechado relaciones con abogados y amigos de ese país. Con toda normalidad e incluso hemos pensado no solo hacia el futuro, sino también de hoy. Pues hay personas en Estados Unidos que, por ejemplo, han contraído matrimonio con personas que viven en Cuba y quizás en un momento la unión no debe seguir. ¿Y cómo proceder entonces para la disolución del matrimonio con las limitaciones que pueden existir derivadas de estas políticas? Existen personas que han fallecido en Estados Unidos y lo hemos visto y dejan como herederas a personas que viven en Cuba. ¿Cómo proceder? Hay personas que tienen interés en Estados Unidos en establecer vínculos comerciales con empresas cubanas. Están limitados. Hay familias en Estados Unidos que necesitan restablecer la salud de uno de sus miembros y la posible solución está de este lado del Golfo de México. Y no pueden venir a Cuba. O a la inversa, una familia cubana necesita un tratamiento que está allí cerca y no puede acceder. Se fundamenta que debe mantenerse el bloqueo. Hay más de 11 millones de cubanos que hace más de 60 años han sentido el impacto de esta política, que expresa, primero, trato selectivo, discriminatorio, contrario al derecho internacional, a las leyes de Estados Unidos y de Cuba,
hay miles de estadounidenses que no solo les gustaría conocer una isla prohibida, sino compartir con personas que tienen mucho en común. La música, puede ser el son, el jazz, hasta el reggaetón, pero también otros elementos como el carácter, la amistad que hemos podido establecer con amigos en Estados Unidos. En nuestro criterio tenemos más elementos que nos unen que los que nos separan. ¿Qué nos separa? ¿Qué limita ser más cercanos? En nuestro criterio, sencillamente una política como el bloqueo que debe ser severamente, significativamente eliminada.